Empezamos. Bueno, buenas noches. La parajopita del Hospital Vitarte. El programa académico de residencia en cirugía general y servicio de cirugía del Hospital Vitarte se complace en esta tercera sesión de nuestra primera jornada de trauma Hospital Vitarte en presentar el tema siguiente: trauma torácico del disertante al doctor Julio Ramos Reyes. Él es médico residente de segundo año de cirugía general del Hospital Vitarte, nuestro servicio de cirugía, que nos va a disertar sobre ese tema tan interesante, que nos va a llevar a saciar muchas dudas y además de levantar nuevamente como panelista el doctor Aurelio Rodríguez, a que tengo el gusto de presentar en esta oportunidad. El doctor Aurelio Rodríguez, pues, es un cirujano de trauma, cirujano cardiotorácico y retirado, fundador de la Sociedad Panamericana de Trauma. El doctor tiene un gran recorrido muy interesante a lo largo de toda esa vida. Ha tenido muchos logros, incluso por en la década del año 1987 fue nombrado presidente, fundador, más tarde director ejecutivo de la Sociedad Panamericana de Trauma. Libros, múltiples resúmenes y presentaciones. Fue galardonado como maestro de cirugía peruana o maestro de cirugía peruana en el 2017, y así como el 2019 fue galardonado como médico cirujano educador. Bueno, él ha participado en tutoría de de 38 directores de trauma. Honor tenerlo, doctor Aurelio Rodríguez, con un currículum bastante extenso. Me quedo corto en poder mencionar muchos de los logros que los he tenido, y bueno, es un gusto tenerlo. Así también, como panelista esta noche, tenemos nuevamente al doctor Pablo Tolino, ya mayor Sotero de Río, Santiago de Chile, fundador muy conocido, y tenemos también el gusto y honor de tenerlo esta noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los participantes y sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Doctor Morreyes, le cedo la palabra, doctor. Puede iniciar la exposición. Buenas noches con todos. Para continuar con nuestra jornada de trauma, en la tercera fecha, ya en la primera hemos visto el manejo inicial del paciente politraumatizado, en la segunda vimos el manejo del shock grave, y ahora vamos a ver el trauma torácico del manejo de urgencia al control de daños. Basado en la guía ATLS, que es una guía para nosotros como una Biblia, ya que nosotros tratamos de resolver los pacientes lo más rápido posible y cortando tiempos. Como introducción para esta frecuente patología como el trauma torácico, son pacientes que nos llegan con mucha frecuencia, no solamente con trauma torácico, son pacientes que vienen con politraumatizados, con diferentes tipos de lesiones que van a tener. Vamos a tener que hacer un diagnóstico y un tratamiento debe ser oportuno, deben ser identificados en una revisión primaria, que va a hacer que esto ayude a que el paciente influya mucho en la sobrevida y a poder manejar los tiempos y más rápido el tratamiento. La mayoría de estas lesiones van a ser mortales, pero pueden ser tratadas inmediatamente, siempre y cuando podamos manejar bien el control de la vía aérea y la descompresión torácica. En un 90% se va a resolver este tipo de patologías con una aguja para descomprimir o un tubo torácico bien colocado. A la vez, la incidencia del trauma en estos últimos años se ha visto que ha sido, el trauma de tórax, se ha visto que ha aumentado por los accidentes de tránsito y por lo más común que nos va a venir son pacientes que tengan traumatismos abiertos o traumatismos cerrados, por arma blanca o por PAF. En los últimos años la violencia ha aumentado
En nuestro caso, yo trabajo en el Hospital de Vitarte, y en el Hospital de Vitarte nuestra causística es muy amplia, sobre todo los fines de semana, donde cual es para nosotros muy común ver un paciente con trauma torácico o un trauma abdominal, que también nos viene con mucha frecuencia. Y los accidentes de tránsito es el pan de cada día en el transcurso de la semana. Inclusive vienen diarios o interdiarios 2, 3 accidentes de tránsito. Es por eso que nosotros tenemos que tener bien claro estos conceptos. La revisión primaria, ya como anteriormente en las posiciones anteriores lo han explicado en la evaluación inicial del paciente, va a ser muy importante porque vamos a poder visualizar las lesiones que van a poner en riesgo la vida inmediatamente del paciente, de las cuales nosotros nos vamos a guiar en la guía básica, que es el ABCDE, y vamos a poder nosotros determinar cuáles de ellas son las que con mayor frecuencia hay que tener mayor control. En este caso, entre las patologías más frecuentes vamos a ver primero la obstrucción de la vía aérea, que en este caso va a ser muy importante porque vamos a poder determinar si hay alguna lesión. El neumotórax de atención, un neumotórax abierto por arma blanca o por PAF. El tórax inestable y la contusión pulmonar, también vamos a poder nosotros evaluarlo inmediatamente, ya que el paciente va a estar con mucho dolor o va a estar con la respiración desaturando, un hemotórax masivo o un taponamiento cardíaco. Continuando con la evaluación, en la evaluación primaria vamos nosotros a poder desarrollar diferentes cosas, ¿no? Inmediatamente, y vamos a poder tomar medidas adecuadas que nos va a ser beneficioso para el paciente. Acá, terminando esto, vamos a evaluar si el paciente va a necesitar algún otro tipo de manejo, y ahí vamos a pasar a una revisión secundaria, el cual va a poder identificar un tratamiento de lesiones potenciales mucho más peligrosas que se nos haya podido escapar en la evaluación primaria, como una lesión del árbol traqueobronquial, que es mucho más difícil evaluarlo en primera instancia, pero con una buena radiografía o un ecofaz quizás podamos poder verla, una ruptura aórtica traumática, un neumotórax simple, una ruptura esofágica por trauma cerrado, una condición pulmonar, hemotoras o lesión del trauma del diafragma y una lesión cardíaca, ¿no? Que muchas veces en el monitoreo vamos a ver si hay arritmias y hay afectación del miocardio, y ahí vamos a poder determinarlo. La otra parte viene a ser manifestaciones clínicas de alto riesgo, el cual vamos a poder nosotros visualizar el enfisema subcutáneo de los pacientes, las lesiones por aplastamiento torácico, las fracturas externales, costales y claviculares, que también vamos a poder visualizarlo en las placas de tórax. Y si no se puede visualizar ahí, y el paciente hemodinámicamente estable y con funciones estables, vamos a poderlo ver por una tomografía. ¿Qué consecuencias fisiopatológicas de lesiones de tórax vamos a encontrar? Vamos a ver una hipoxia, una hipoventilación, una perfusión inadecuada de los tejidos. En el caso que haya acidosis, vamos a poder determinar si es respiratoria o metabólica. Y el manejo debe hacerse durante la revisión primaria, al momento en el que se identifican las lesiones. En todo momento es lo mejor y lo adecuado para el paciente. ¿Qué estudios complementarios se deben realizar en pacientes con lesiones torácicas potencialmente mortales? La radiografía de tórax, en el caso de nivel primario o en hospitales, no todos los centros hospitalarios, de acuerdo al nivel, se cuenta con una tomografía al momento. Entonces nosotros lo primero que vamos a tener es un ecofaz, que es lo que está indicado al momento inicial de un paciente con trauma. El ecofaz nos va a servir bastante para una evaluación inicial, el cual vamos a empezar en la evaluación del tercer espacio intercostal, y se va a hacer completamente en la región torácica y la región abdominal. Cuando el paciente ya está, se va a pedir una radiografía de tórax para ver si hay un compromiso pulmonar en caso de armas penetrantes, contusas. Se va a pedir de todas maneras para poder ver si hay una lesión en el paciente. La gasometría nos va a ayudar para determinar si hay una alcalosis, una acidosis metabólica o respiratoria. El ecocardiograma para ver si en caso haya una alteración del miocardio, en caso de taponamiento cardíaco. Y la oximetría de pulso, a ver cómo va su saturación el paciente. Y ahí vamos directamente al neumotórax de atención, el cual los mecanismos de lesión más frecuentes van a ser las heridas penetrantes por arma de fuego y arma blanca, el cual va a hacer que el pulmón se colapse y va a haber una desviación total, el cual
va a causar una dificultad respiratoria, una ingurgitación yugular, los ruidos respiratorios van a estar ausentes, va a haber un timpanismo al momento de la ocultación, vamos a encontrar un hemitórax elevado, en signos más tardíos va a haber una cianosis, una hipotensión, y hasta podemos llegar a un paciente con shock. A la vez, un tratamiento rápido y en que deberíamos hacerlo en la revisión primaria, en el momento de diagnosticar, es hacer una descompresión con aguja, inmediatamente hacer un tubo de tórax para que ya sea el manejo del paciente. Tenemos el hemotórax masivo, el cual vamos a encontrar una ausencia de los ruidos respiratorios y una matidez en la percusión. Vamos a ver que aquí las venas del cuello van a estar colapsadas, va a haber una pérdida de sangre que va a ser mayor de 1500 mililitros, o en 12 y 4 horas van a ser mayor de 200, el cual este paciente va a estar en monitoreo y constantemente vamos a tener que hacer una evaluación para ver el volumen que se está perdiendo en estos pacientes. Va a ser un paciente que puede llegar a shock también. Y estos pacientes, de acuerdo al volumen que se está perdiendo, debemos hacer una autotransfusión sanguínea y va a pasar a intervención quirúrgica. El neumotórax abierto va a ser una herida succionante de tórax, va a haber una hipoexpansibilidad, un enfisema subcutáneo, va a haber timpanismo en el momento del examen, los ruidos respiratorios van a estar abolidos, los ruidos cardíacos van a ser normofonéticos, va a haber una hipotensión de estos pacientes. Estos pacientes, el timpanismo va a estar muy claro y ahí también hay que evaluarlo inmediatamente. El tratamiento de un neumotórax abierto va a ser con paciente con una herida succionante y soplante en el tórax, que no se debe suturar a estos pacientes, y al contrario, se debería colocar un apósito con cintas adhesivas en los tres bordes para que pueda oscilar y poder ver la lesión que fluctúe. Un comparativo entre hemotórax masivo y un hemotórax a tensión, el cual en esta imagen podemos ver el cual en el hemotórax masivo la matidez y la hemotórax a tensión la hiperresonancia, ¿no? Que va a ser muy, muy marcados. A la vez, en el hemotórax masivo va a estar colapsada lo que viene a ser la distensión yugular, y en el hemotórax a tensión va a ser distendida. La posición de la tráquea va a estar desviada en el hemotórax a tensión. El tórax inestable y contusión pulmonar es otra patología muy frecuente que también nos va a llegar, sobre todo en los pacientes adultos, ya que es una patología donde la caja torácica se va a inclinar, se va a mover y va a causar fracturas, el cual va a ser la presencia de más de 2 costillas fracturadas consecutivas en más de 2 lugares. El compromiso más importante en el tórax inestable proviene de la lesión pulmonar subyacente. Vamos a encontrar una hipoxia severa, un dolor con restricción en el movimiento de la pared torácica, y va a haber crepitación proveniente de las fracturas costales. Tenemos también el taponamiento cardíaco, el cual vamos a ver un paciente que puede estar con shock, las venas del cuello van a estar distendidas, los ruidos cardíacos van a estar apagados, va a haber una actividad eléctrica sin pulso. El momento del ecofast es muy importante en estos pacientes porque el diagnóstico vamos a hacer con monitoreo y vamos a poder determinar en el ecofast que haya un aumento de sangrado. Hay una triada de Beck muy conocida donde vamos a encontrar hipotensión, los ruidos cardíacos apagados y la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Las venas del cuello son distendidas. Toracotomía reanimación, ¿en qué momento debemos hacerlo? Van a ser en pacientes con traumas penetrantes que ingresen sin pulso, pero con una actividad eléctrica miocárdica. Acá mucho va a depender de la experiencia del cirujano, que tenga que ser un cirujano calificado, con mucha experiencia, que anteriormente haya hecho este tipo de procedimientos. ¿Para qué nos va a servir? Para una evacuación de sangre del pericardio, un control directo de una hemorragia exsanguinante intratorácica, un masaje cardíaco abierto, y vamos a hacer un clampeo de la aorta descendente para disminuir la pérdida de sangre por debajo del diafragma. Esto va a ser muy importante, inclusive ha sido discusión de webinar en que los momentos calificados que se va a hacer en este caso. El neumotórax simple, ya entrando
a patologías más frecuentes. La entrada de aire en el espacio virtual entre la pleura visceral y parietal, los ruidos agregados van a estar disminuidos en el lado afectado y va a estar hiperresonante. Hay que diagnosticarlo inmediatamente a estos pacientes, ya que al momento de la demora no se puede convertir en un neumotórax a tensión. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. El neumotórax va a ser una causa más frecuente de la lesión pulmonar, va a haber una ruptura de vaso intercostal. Lo más frecuente es las lesiones de la arteria mamaria interna. El volumen de tubo torácico va a ser mayor de 1500 de sangre y mayor de 200 durante las 2-4 horas de transfusión sanguínea. Va a necesitar transfusión sanguínea. Este paciente va a estar en un monitoreo permanente y el conteo del sangrado de acuerdo al volumen que estamos viendo, ¿no? Permanentemente. Contusión pulmonar, una patología también que va a estar asociada a fracturas costales, es una lesión torácica potencialmente mortal. Puede presentarse con un amplio espectro de signos clínicos que no se correlacionan con hallazgos radiológicos. No va a haber una secuencia y vamos a tener nosotros que pensar en más allá, en otro tipo de complicaciones. Entonces podemos pensar en una contusión pulmonar. Vamos a tener un paciente con monitoreo, oxigenación y reposición de fluidos. Bueno, en realidad la oxigenación va a ser inmediatamente cuando llega el paciente con un trauma de tórax. Las lesiones largo traqueobronquial no es muy frecuente, pero son pacientes que sí definitivamente nos pueden llegar, no muy frecuente la patología. Es un paciente que tengan hemoptisis, enfisema subcutáneo, neumotórax a tensión, una expansión incompleta del pulmón después de la colocación del tubo de tórax, el cual en la radiografía de tórax vamos a poder corroborar la expansión incompleta. El diagnóstico vamos a determinarlo con una broncoscopía, pero estos pacientes van a entrar quirúrgicamente por cirugía de tórax. La lesión cardíaca cerrada se presenta como una contusión del músculo cardíaco, del músculo miocardio. Vamos a encontrar arritmias cardíacas en el monitoreo, taquicardia inusual. Estos pacientes vamos a estar con un monitoreo frecuente de 24 horas y ahí vamos a poder determinar la patología y llamarlo también a sala de operaciones, muy probable que entre a cirugía de trauma. Otra patología es la ruptura traumática del diafragma, el cual en mayor frecuencia se va a dar en el lado izquierdo, ya por la ubicación y por la protección en el lado derecho del hígado. Vamos a encontrar una elevación diafragmática en la radiografía de tórax. Va a ser una lesión diafragmática no diagnosticada que va a dar lugar a un compromiso pulmonar o encarcelamiento y estrangulación de los órganos abdominales. Aquí vamos a ver un desplazamiento, como se podemos ver en la imagen, el cual nos va a llegar a este tipo de rupturas traumáticas. Otras manifestaciones torácicas, tenemos el enfisema subcutáneo, en el cual vamos a encontrar lesiones de vía aérea, un neumotórax, una lesión por explosión. En estos pacientes deberían de ser, de todas maneras, una colocación de tubo de tórax en la zona del enfisema subcutáneo. Lesión torácica por aplastamiento o una asfixia traumática. Vamos a encontrar presencia de pletora, petequias en la parte superior del torso, cara, brazo, secundaria, compresión de aguja y temporal de la vena cava superior. Va a haber lesiones asociadas en este paciente con un edema de cerebro, un TEC va a estar asociado en estos tipos de pacientes. Las fracturas costales de esternón y de escápula. Vamos a ver aquí, de acuerdo a la ubicación, son por el movimiento de la caja torácica, va a expandirse al lado externo, el cual entre la primera y tercera costilla van a ser mucho más severas, ya que está la protección de la escápula, de las clavículas, de los húmeros, el cual va a tener que ser un paciente con alto índice de mortalidad debido a las lesiones asociadas que vaya a tener este paciente. Cuando ya se encuentra entre la costilla, entre la cuarta y la novena, va a ser una costilla de mayor frecuencia que nos va a llegar en el área de emergencia, ¿no? Vamos a tener pacientes con neumotoras, hemotoras, contusión pulmonar en este tipo de pacientes, ¿no? Y vamos a tener que manejarlo inmediatamente. En costillas de 10 a 12 vamos a tener sospechas de lesión abdominal por la ubicación. Y en todo paciente debemos manejar el manejo de dolor es clave, ya que
el dolor va a causar una agitación y esto va a empeorar el estado del paciente. A ver, nos habla que nos dice el ATLS que no se debe usar ni cintas ni fajas para poder manejar el tema de las lesiones de las costillas. Otra cosa importante que nos dice la guía es también la identificación radiológica de lesiones torácicas. Aquí vamos a poder de acuerdo a la lectura que nosotros le demos a la radiografía, nosotros vamos a poder ver las lesiones, ¿no? Como la tráquea y los bronquios, ver las desviaciones de la tráquea, la ubicación, si es con desplazamiento o no, el espacio pleural o el parénquima, para poder nosotros visualizar y poder nosotros buscar un tipo de colecciones que estén anormales o que haya líquido. En el mediastino, si hay aumento del tamaño del mediastino. En el diafragma también vamos a poder nosotros evaluar y ver que haya un tipo también de lesión diferente. En el tema de tórax óseo, a ver si hay fracturas, lesiones, de tejidos blandos, si en el caso de que haya unas lesiones que pues sean muy evidentes, ¿no? Y la colocación de tubos y vías que vamos a poder ver si están bien colocados, si no están acodados, si están bien puestas o si están cumpliendo la función que nosotros queremos. Los procedimientos que se debe tener en cuenta y lo más rápido que tenemos, ¿no? Es la tornización con aguja. En este caso es un manejo de urgencia y lo primero que vamos a hacer es identificar la zona de la lesión. Después, identificar el segundo espacio intercostal, la línea de medio clavicular, lado del neumotórax a tensión. Vamos a insertar el catéter de plástico sobre la aguja a 5 centímetros de longitud con un tapón externo y entrar en el espacio pleural. Eso nos va a ayudar bastante para poder hacer la descompresión. Y a la vez ahí vamos a poder ver al momento de que la aguja ingresa y al momento que la aguja ingresa se va a escuchar la salida repentina del aire, que al momento de realizar el procedimiento. Va a ser muy ayuda y muy práctico. Las complicaciones de una toracocentesis con aguja, vamos a ver un hematoma local, un neumotórax, una lesión de pulmón. También tenemos la inserción del tubo de tórax, el cual el manejo va a ser en el quinto espacio intercostal, delante de la línea medio axilar, sobre el lado afectado. Vamos a ver una incisión transversa horizontal de 2 a 3 centímetros. Es perforar la pleura parietal. El tubo va a estar dirigido en la posición posterior, clampada, y por el cual la cara interna de la pared del tórax, y vamos a conectar al lado extremo a la trampa de agua, el cual nos va a ayudar bastante y tenemos que verificar que todo esté correctamente, y eso va a ser un tratamiento inclusive definitivo en los pacientes. Las compresiones de tubo de tórax vamos a tener varias, puede haber laceración y perforación de órganos intratorácicos, abdominales, puede ser una puerta de entrada para infecciones pleurales, lesión del nervio arterial y vena intercostal. Podemos convertir quizás de un neumotórax a un hemotórax por el sangrado, el tubo en la posición incorrecta, el tubo del tórax acodado, neumotórax persistente, fuga alrededor del tubo y fuga a nivel de trampa de agua. Por eso hay que estar vigilando que todo esté dentro correcto para no poder ser perjudicial al paciente, en vez de que sea un tratamiento definitivo. Como conclusiones de la guía de trauma, bueno, el trauma es de alta complejidad y se tiene que tener un manejo rápido y adecuado. Un manejo inicial importante, que podemos definirlo en la revisión primaria nada más. Un tratamiento multidisciplinario por la complejidad de las lesiones. Soporte de venitoria de inicio, que debemos tenerlo. El cirujano tórax debería estar en una evaluación terciaria, ya que primero va a pasar a primaria, secundaria, y si en caso de después de monitoreo, ya el cirujano tórax debería acudir a nosotros. Y el neumotórax siempre se puede convertir en un neumotórax de atención si en caso no es diagnosticado inmediatamente. Muy bien, don Julio, muy bien. Está Johan, perdón, disculpe. Sí, buenas. Sí, excelente presentación, la de doctor Julio Ramos. Y bueno, pues vamos
Empezaría con el doctor Aurelio. Doctor, definitivamente cuando hablamos de trauma torácico nos refiere la literatura que menos de, con porcentajes, menos del 10% de los tórax o traumatismos de tórax cerrado y alrededor de 15 a 30% de traumatismos penetrantes torácicos pues van a requerir una tracotomía. Entramos como un hemotórax o quizás un hemotórax, pensamos que este puede requerir pues una intervención quirúrgica. Pero no todo es así, según lo que nos dice la literatura, y que el manejo con algunos otros dispositivos, como el drenaje pleural, nos pueden ir muy bien y no ir a una intervención quirúrgica, o en algunos casos sí, de repente, ¿no? En eso quería que nos pueda hacer un comentario, doctor Aurelio. Sí, en realidad yo podría hacer un comentario en cada uno de los casos, pero me pasaría otra hora explicando, ¿no? Pero creo que él ha hecho hay un buen trabajo, don Julio. Fíjense, aquí voy a hacer algunos comentarios, voy a combinar con el doctor Ottolino, estoy seguro que él tiene la facilidad, ojalá que haya traído, él sabe que él es el Walt Disney de Trauma, tiene todas esas figuras y fotos y películas que puede ser más explicativo. Yo no tengo nada, es decir, yo tengo todo, pero no sé cómo ponerlo en la computadora. Si mi esposa no me hubiese ayudado a poner aquí, nunca hubiese podido entrar a la computadora. Bueno, entonces voy a hablar, por ejemplo, del neumotórax. En primer lugar, quiero aclarar una cosa. El ATLS es un curso extraordinario, es un curso maravilloso, semejante al del curso del doctor Ottolino, el MIPS, que es en español. Pero fíjense que el ATLS está dirigido, inclusive cuando hacen las preguntas de los exámenes, y tú estás en una zona solo, eres el único cirujano ahí, y llega el paciente, y porque justamente la TLS no está dirigido a cirujanos de trauma, está dirigido a cirujanos generales que están de guardia ese día, mala suerte, y te llega un paciente, y tú estás solo como cirujano y tienes que determinar quién va a hacer tal cosa. Por eso que le hiciste la B, C, D, E, o como así cambio, como dice Pablo, y ahora es la circulación primero. Pero en un centro de trauma no es así, porque en el centro de trauma, por lo menos en Estados Unidos, hay 4 o 5 personas y el anestesiólogo o el emergenciólogo que intuba al paciente. O sea que al mismo tiempo que están intubando la vía aérea, al mismo tiempo alguien está poniendo los fluidos, al mismo tiempo alguien está viendo el tórax. En fin, todo es al mismo tiempo. Pero si tú estás en un centro donde estás solo, el ATLS es perfecto. Es perfecto. Y además también sirve inclusive para refrescar la mente de los cirujanos generales, porque no todos los cirujanos generales quieren hacer trauma. Como le explicaba, el trauma no da dinero en Estados Unidos, porque la gente no tiene seguros. Lo que da dinero es la laparoscopía. ¿Verdad, Johan? Johan es lo que hace el doctor, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ser laparoscopista. Pero la verdad es que el cirujano de trauma, y por eso tengo que contarte, en Estados Unidos nadie quería hacer cirugía de trauma a un momento. Entonces tuvieron que cambiar los programas de fellowship de trauma a que hacían trauma un año, el otro año cuidados intensivos y hacían cirugía aguda. Entonces se cambió el nombre de fellowship de trauma a fellowship de acute surgery, cirugía aguda, porque se disminuyeron, había vacantes, nadie quería hacer cirugía de trauma porque decía, bueno, yo no voy a poder vivir haciendo trauma, yo tengo que saber cómo hacer cirugía de urgencia y si quiero hacer más dinero, tengo que saber algo de cuidados intensivos. Por eso en Estados Unidos el especialista en trauma, el que hace ¿cómo le llaman aquí? Posgrado, rota por cirugía, hace cirugía de trauma, hace cirugía de cuidados intensivos y hace la parte de cirugía aguda. Bueno, volviendo a la cirugía torácica. El neumotórax. Nosotros realmente, cuando llega un paciente, abajo de la mesa del paciente ya está puesta una placa radiográfica, ¿no? O sea que es cuestión de segundos que la técnica está ahí, ¡pum!, toma la foto, al mismo tiempo que todo el mundo está poniendo endovenoso, que está haciendo todas esas cosas, y se puede saber fácilmente qué pasa en el tórax. Pero es más que eso, como ha explicado el doctor, la clínica es soberana, como decía un uruguayo. Entonces, claro, las ocultas, ¿no? Puedes ver la ingurgitación de las venas, puedes ver todas esas cosas que ha explicado el doctor maravillosamente, eso existe. Pero a lo que voy es esto. Si el paciente tiene un neumotórax a tensión, el diagnóstico, escuchen bien, el diagnóstico es clínico. Si tú le haces una radiografía al paciente con un neumotórax a tensión,
te enjuician y trabajas para el abogado toda su vida, porque el paciente, esperando que le hagan la placa y vean el resultado, el paciente se murió. O sea, el diagnóstico, una vez que tú no escuchas ruidos aéreos, ¿no? Y ese paciente está bajando la presión, hay que descomprimirlo. Yo personalmente nunca he hecho una descompresión por aguja. ¿Por qué? Porque siempre trabajo en centro de trauma. Para mí, para nosotros, en el centro de trauma, el tubo está ahí, todo está ahí, en 5 minutos, en 2 minutos yo puedo descomprimir ese tórax. Las agujas lo ponen los paramédicos de Estados Unidos y yo tengo que resolver el problema porque me laceran el pulmón, me producen lesión de la subclavia, es un desastre. O sea que a menos que tú tengas mucha experiencia poniendo la aguja, yo personalmente como cirujano de trauma, he escrito libros sobre trauma torácico, la aguja yo no la pondría porque no es tan fácil como parece. Todo el mundo dice segundo espacio intercostal, la metes y de repente sale sangre, ay, ya la fregaste, o de repente sale aguja, o de repente el tipo tenía una hernia diafragmática y el colon lo tenía en el tórax y sale pupu por la aguja. Eso ha pasado. Y entonces el problema es, si tienes la aguja y no tienes, claro, la facilidad que yo tengo de poner un tubo en 5 minutos, estamos de acuerdo. La aguja descomprimida para descompresión es perfecta. Ahora, si tú haces eso y poner el tubo, ¿dónde se pone el tubo? El tubo nunca se debe poner por debajo del quinto espacio intercostal. Veo ahí que el nuevo TLS dice quinto espacio intercostal. Yo no lo pondría, yo lo pondría en el cuarto espacio intercostal, quinto a lo más, pero nunca por debajo del espacio intercostal. Porque si lo pones por debajo del quinto espacio intercostal, te haces un chiscaba, un anticucho del hígado, o te tiras el vaso acá y haces una rotura de vaso, estás en el abdomen. Nunca por debajo del quinto espacio intercostal. Siempre el tubo se pone en la línea axilar anterior, ¿no? La línea axilar anterior, cuarto o quinto espacio intercostal. ¿Qué número de tubo ponemos nosotros? Los cirujanos de trauma tienen una boca muy grande, big mouth, tienen un ego muy grande, big ego, y ponen big mama chest tubes. Nosotros no ponemos tubos como ponen los internistas, número 22, 24. Nosotros ponemos 40. No, ni siquiera 36, 40. Big mama. Porque el tubo se pone para drenar, no de adorno. Si tú pones un tubito pequeño, ese tubo se va con el coágulo, se va a cerrar. Y entonces no vas a tener ninguna opción, ni no tienes ninguna ventaja. Nosotros ponemos un tubo 40. ¿Dónde lo ponemos? Como te repito, cuarto o quinto espacio intercostal, nunca por debajo. Segundo, el tubo debe, ¿cómo se hace? Piel, subcutáneo. Y luego, una vez que vas ahí, sienta la costilla con una pinza y tienes que estar por encima de la costilla, nunca por debajo, porque debajo de la costilla es la arteria intercostal. Y el board de cirugía te pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de hemotoras masivo? La causa más frecuente de hemotoras masivo no es la arteria mamaria, es las arterias intercostales. Esas arteritas pequeñitas, cuando se rompen, pueden producir un hemotoras masivo. Siempre por encima de la costilla. Se mete la aguja, se abre perdón, la aguja, se mete la pinza, se abre la pinza y tienes un hueco ahí, pones el dedo, siempre hay que poner el dedo para estar seguro que no está pegado el pulmón. Una vez que está limpio, pones el tubo. Nosotros no podemos trocar esas cosas, el tubo va guiado con una pinza. Se pone el tubo y se amarra. ¿Con qué se pone la aguja? Es la pregunta importante. La enfermera te va a dar un 2 seda, número 2. Eso en 10 minutos alguien se va a tropezar y sacó el tubo y el paciente se muere. Nosotros ponemos Big Mama, lo que se llama una aguja enorme, y número 1, nylon. Porque ese nylon que lo amarras alrededor del tubo en cierta forma que no voy a explicar ahora aquí, eso no lo saca, nadie lo saca, ¿no? Cuando sacan, si lo jalan, sale un pedazo de carne con toda la costilla afuera. O sea, es a prueba de enfermeras, a prueba del bruto que cruza, nunca se sale ese tubo. O sea que eso le enseñamos a todos los residentes, aguja grande con un número 1 nylon, que es enorme. Dice, doctor, pero eso parece una soga. Bueno, con eso lo amarramos bien y ese tubo nunca sale. Bueno, ese es el neumotorio. Yo voy a terminar para dejarlo hablar a Pablo, que está ansioso ahí. Bueno, la otra cosa que quería decir es en cuanto al neumotora. Al neumotora, atención, sí, la aguja quizá valga, pero como te digo, tenemos tantas cosas ahí tan rápido y lo podemos hacer tan rápido. Ahora el tubo
El tubo torácico lo comienza a hacer el residente primer año guiándolo, el residente segundo ya ha hecho 10, 5, y si es Willy tiene 50 que le llegan en la noche, ¿verdad? Y entonces Willy puede hacer 3, 4, 10. Al terminar la noche, Willy es un experto en tubos torácicos y encima se ha volado varios pulmones y toda esa cosa, pero no lo va a decir aquí. ¿Ok? Ok, eso es en cuanto al neumotórax. Y aquí lo voy a dejar hablar a Pablo y luego la coordinamos, Pablo. Tú te toca. Johan, ¿tiene otra pregunta para Pablo? Sí, pasamos a otro Pablo. Antes que empiece sus comentarios iniciales, doctor Pablo, buenas noches. Sí. ¿Cómo estás? También si puedo añadir unas preguntas como, sí. Claro, claro, claro. Mira, puedo compartir pantalla que quiero enseñarles algo, una imagen, quiero enseñarles una imagen. Con respecto a la placa, con respecto a la radiografía de tórax, su verdadera utilidad y el otro, el uso del IFAS como un método de diagnóstico, ¿en qué casos? Perfecto. Doctor Tolima. Déjame si... Doc, ya puede compartir pantalla, justo lo escribí, ya podía compartir pantalla. Perfecto, no había visto. Déjame ver aquí, ponerme de acuerdo porque tengo 3 pantallas aquí al frente y no. Esto es un poco lo que decía el doctor del curso nuestro, pero yo quería hacer en énfasis, están viendo la parte que dice ventilación, ¿no? ¿Sí? Quería hacer un poquito de énfasis en que el problema de ventilación es precisamente que si el paciente no ventila bien, no tiene una oxigenación adecuada. Y eso es a lo que tenemos que perseguir. Anatómicamente, cuando tú no hablas de un problema en el tórax, un problema en B, habla de estas 3 regiones anatómicas. O sea que debe existir una integridad de la pared torácica con todo su conjunto, de los pulmones y las pleuras, y obviamente del árbol traqueobronquial. Cualquier disrupción de cualquiera de estos elementos anatómicos me va a causar el problema. Y el comentario que quería hacer realmente era este. Cuando uno estudia las 5 principales causas, y eso ustedes que son muy pro ATLS, está escrito allí, y estadísticamente están. Las 5 principales causas de muerte del politraumatizado son obstrucción de la vía aérea, neumotoras de atención, hemorragia, taponamiento cardíaco y traumatismo craneoencefálico. Fíjense esto, esas son las 5 principales causas de muerte. Si nosotros analizamos esas 5 principales causas de muerte, 2 de entrada ocurren en el tórax. El neumotórax de atención, obvio, y el taponamiento cardíaco. 2 pudieran ocurrir en el tórax, es decir, si yo tengo una obstrucción de la vía aérea en la tráquea, es en el tórax, y si yo tengo un hemotórax, como muy bien ya lo habló Julio, por cualquier causa, pues también ocurre en el tórax. Entonces fíjense que ya de las 5 causas, prácticamente 4 pueden ocurrir en el tórax. Por lo tanto, el trauma torácico es extremadamente importante porque puede tener, aunque es poco frecuente, pero puede tener una alta mortalidad. Entonces, es allí una de las razones importantes de las cuales nosotros tenemos que estar muy pendientes. Y que, como muy bien lo dijo él, el trauma torácico se puede inicialmente resolver con un tubo de tórax, con un tubo de drenaje, que tú ves cuánto gasta y probablemente hasta ahí llegue. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una lesión importante? Lo que decía el doctor de las arterias intercostales es extremadamente importante. Las arterias intercostales producen un sangrado tan importante en el tórax que puede llevar a hemotórax masivo, que es la máxima expresión del hemotórax. Sobre todo cuando esas lesiones son posteriores. Es decir, tienes, por ejemplo, asociadas fracturas costales posteriores y lesiones ¿cómo se llama? De arterias intercostales. Y quisiera enseñarles este caso porque es sumamente también importante o interesante. Fíjense, este caso que nosotros tuvimos, donde aquí se pregunta qué parte, cuando uno habla del tórax, qué parte pudiera estar ocasionando el sangrado en el tórax. Cuando uno habla del sangrado, bueno, obviamente el corazón, el hilo pulmonar, en un caso bien grave, grandes vasos, o la arteria mamaria. La arteria mamaria puede chocar a un paciente. Fíjense este caso, este paciente, que llegó con una herida por arma blanca anterior, justamente en el segundo espacio intercostal, y haciendo una revisión o una introspección de lo que sería la anatomía de las lesiones, fíjense cuál fue la trayectoria, y por eso que es importante establecer el mecanismo de trauma, establecer la probable trayectoria, en el caso de heridas por arma de fuego o heridas por arma blanca, que son más predecibles, por cierto. Entonces, ver cómo es que se produjeron estas lesiones. Y en este caso, fíjense cómo la lesión estaba en segundo espacio intercostal y es que le dio a la mamaria y le dio a la vena cava superior. Y aquí se los demuestro quirúrgicamente porque
Y lo que estaba matando al paciente, les cuento que no era la lesión de la vena cava. Fíjense en el cuadrito cómo se ve, cómo sangra el chorro, lo ven allí, de la lesión de la mamaria derecha, que era lo que produjo la hipotensión en ese paciente. Y no la lesión de la vena cava, que fue un puntazo, como lo ven allí. Es decir, llegó y fue un pequeño piquete que le hizo ahí, que no condicionó mayor lesión. Fíjense acá cómo tuvimos que abrir el paciente, y ahí se ve la lesión de la cava superior, pero puntiforme. Pero a lo que quiero comentarles es que lo que realmente estaba matando a ese paciente no era la lesión de la cava, sino la lesión de la mamaria. Entonces, importante tener en cuenta cómo una lesión de un vaso que nos pudiera ser pequeño puede condicionar la muerte del paciente en cosa de horas. En cuanto a la pregunta que me hacía Johan de la radiografía de tórax, completamente de acuerdo con lo que decía el doctor Aurelio, no puede existir una radiografía de tórax de un hemotórax a tensión. O sea, no debería. Obviamente que probablemente todos hayamos tenido, pero no deberíamos. Lo de la punción del segundo espacio, y muy bien lo dijo él, se ve en el nivel prehospitalario. Y hoy en día la TLS, como ustedes saben, cambió del segundo al quinto. Pero eso realmente en el ámbito prehospitalario yo sigo insistiendo que es mejor el segundo espacio. ¿Por qué? Porque cuando tú empaquetas al paciente, que lo llevas en la ambulancia, aquí es mucho más fácil el acceso y aquí es mucho más fácil drenarlo. ¿Cuál es el problema que dicen ellos que es mejor acá que acá? Que acá, lo que tienes que atravesar es más grueso, porque tienes el pectoral, etcétera, entonces probablemente no llegues más fácilmente como llegaras de costado. Pero eso es un tema técnico que tú lo puedes solucionar. La radiografía de tórax sigue teniendo valor sustancial, sobre todo para la determinación de fracturas. Y lo que muy bien dijo Julio del establecimiento de tórax, de trauma torácico severo. Si es que tengo fractura de las primeras 3 arcos costales, fractura del esternón o fractura de la escápula. Todo en el contexto de trauma cerrado. Porque no es lo mismo que yo tenga una fractura de escápula por un balazo. Eso no es trauma torácico severo, ni tiene la repercusión que muy bien tú lo dijiste. Entonces, la radiografía tiene ese impacto. Ahora, el IFAS, ¿en qué ha desplazado el IFAS? En que lo puedo hacer inmediatamente en lo que llega el paciente, en la evaluación primaria. No es como la radiografía que yo tengo que esperar o hacerle los rayos ahí o llevarlo a rayo. No, le hago el IFAS de una vez y es más fácil, aunque no lo crean, determinar, por ejemplo, un neumotórax por IFAS que por la radiografía de tórax. Entonces, sin duda alguna, es un procedimiento que es súper complementario a la evaluación inicial y que ya forma parte del armamentario al momento que llega el paciente. ¿Ok? Sí, yo creo que podemos, doctor Johan, Gracias, doctor Pablo. ¿qué otra pregunta tiene para combinarnos aquí con Pablo? De otra manera, me gustaría, si me permites, mire, si me permites, una de las cosas que está cambiando, no quiero confundirlo, nos enseñaron a nosotros que toda herida penetrante en la línea clavicular media y clavicular media del otro lado es la caja de no sé quién, porque cada vez nos encanta a nosotros los nombrecitos. ¿Cómo se llama, Pablo, la caja de quién es? La caja Trauma in the Box o la caja de Suer-Mordax. 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 Bueno, resulta que los americanos se han dado cuenta que eso realmente no existe. Yo enseño eso porque yo crecí con la caja esa, no le llamamos de Suer-Mordax porque en Estados Unidos dicen ¿Suer qué? Porque no lo van a entender. Pero eso es un nombre francés, supongo yo. Pero siempre enseñamos que toda herida penetrante del tórax entre línea clavicular media derecha y línea clavicular media izquierda es herida de corazón hasta que se pruebe lo contrario, ¿verdad? No hay lugar en el tórax para meter una sonda canalada para ver si entró o no entró. No hay lugar para que metas el dedito y ver, a ver, ahí siento, ahí está el corazón, mira, ahí siento el atrio. Eso no existe, ¿no? Yo te lo digo, si le veo a un residente haciendo eso, le corto el dedo. No puedes meter el dedo ahí, ¿no? Lo que tienes que hacer en ese caso, si piensas que hay una lesión cardíaca, o bien haces, si está el paciente, por supuesto, consciente y no hipotenso, o una ventana pericárdica, el ECOFAS, o tienes que hacer, llevarlos a la operación y si el paciente está compensado, no abrir la anterolateral izquierda. Pero lo que iba es lo siguiente. Por ejemplo, han descubierto ellos que en realidad eso no, hicieron un estudio que yo nunca había hecho. ¿Hay algún estudio sobre eso? Es que no había. Eso es una cosa que se ha ido a través del tiempo, se ha ido enseñando, yo le enseñaba al otro, el otro enseñó al otro, y han descubierto que inclusive es diferente entre herida de bala, que no rige eso,
y herida penetrante arma blanca. Es un poquito diferente. Y tiene razón, porque la trayectoria es un poquito diferente. Pero no voy a entrar a confundirlos en eso. Quería decir un par de palabras acerca de ¿cómo se llama esto? De la ruptura de la aorta. Acuérdense, hay una diferencia entre trauma penetrante y trauma cerrado. ¿Ustedes le dicen algo raro? ¿FAM? ¿Cómo le dicen al trauma cerrado? Escuché, Julio, ¿cómo le dijiste al trauma cerrado? No te escucho. No se te escucha. ¿Cómo le dicen al trauma cerrado a ustedes? No, trauma cerrado, o sea... No, FAM, dice, Vera también dijo la misma cosa. Bueno, a la diferencia en trauma penetrante y trauma cerrado en tórax y en el abdomen es un poquito diferente. El trauma penetrante es una cosa excitante, es una cosa que vas a hacer algo de cirugía, pero el trauma cerrado muchas veces no es tan obvio. No es tan obvio. Por ejemplo, un paciente puede venir... eso iba a decir, por ejemplo, eso, la tríada de Beck. La tríada de Beck, que era la incugitación de las venas, no se oyen los tonos cardíacos, el paciente está hipotenso. Pero eso está presente solamente en el 30% de los casos. O sea, tú dices, no tiene tamponamiento porque no hay tríada de Beck. Mira, las venas están normales, no está hipotenso, el paciente me está mentando la madre, el tipo está bien, ese no tiene trauma cardíaco, no está con tamponamiento cardíaco, eso es falso. Se ha demostrado que la tríada de Beck es muy bonito para enseñar, pero en la realidad, para el examen de la ATLS contesta la tríada de Beck, pero en realidad no te fíes de la tríada de Beck porque está presente en el 20-30% de los casos. Pacientes están tamponándose y están hablando y no están hipotensos hasta ese momento, pero en 5 segundos van a estar hipotensos, ¿ok? Eso es para descartar muchas cosas. Y por último, mi último comentario, para que Pablo tiene otros. Pablo, ¿quieres seguir tú o el doctor Johan tiene otra pregunta? Yo quería, estoy buscando acá, estoy buscando, doctor, el artículo que usted está diciendo del área de Sueder-Mordack, que tiene toda la razón. Es decir, la intención es que la persona esté precavida en que si un paciente tiene una estigma de trauma en esa área pueda tener trauma cardíaco. Pero usted lo dijo muy bien. El estudio dice que solamente es sensible cuando es por arma blanca. Cuando es por arma de fuego no tiene mucha relación. Es decir, la trayectoria puede ser ambigua y aún en esa área puede no tener lesión cardíaca. Eso es lo que quería agregar. Gracias. Johan, ¿tienes otra pregunta? Sí, un comentario. Justamente a propósito de lo que comentaba el doctor Aurelio con respecto al taponamiento cardíaco, tuvimos un caso de un paciente que ingresa chocado y este paciente era evidente a la altura del cuarto espacio debajo del cuarto espacio intercostal, cerca de la mamila izquierda, una lesión penetrante por un arma blanca, en el cual no había ingurgitación yugular, pero los ruidos cardíacos estaban disminuidos y estaban disminuidos, de hecho, y había ruidos respiratorios en el hemisferio izquierdo. De hecho, cuando uno encuentra un paciente chocado y estaba justo debajo del cuarto, es decir, en el quinto espacio intercostal, cerca de la línea esternal izquierda, o el borde esternal izquierdo, entonces es un área en que uno puede pensar que es una área tóraco-abdominal, y ahí hay que pensar que podría ser, y si es así, llega inmediatamente y al hacer la inspección y ocultación del paciente, al haber disminución también del murmullo vesicular del hemitórax izquierdo, uno piensa en un hemotórax en ese momento. Y lo que hacemos es inmediatamente colocarle un drenador de sangre, pero el paciente seguía chocado. Entonces, y aparte que no es tan voluminoso esta cantidad de sangre. Pensamos por la localización también que podría tratarse de un taponamiento cardíaco. Al paciente se le somete a una ecografía y obviamente FAS y el taponamiento era evidente. Por tiempo, el cual ingresa a emergencia, pues así había sido ya suficiente como para poder sostenido ese shock y bueno, el paciente en minutos más tarde fallece. Y entonces lo del taponamiento cardíaco es un diagnóstico que se puede sospechar, no necesariamente que no fue útil en ese momento para poder llegar a ese diagnóstico, pero quizás
Sí. lograr una función o una función cardíaca para poder incluso darnos tiempo para quizás llevarlo a hacer operaciones, ¿no? Ese es el comentario del caso que tuvimos. Bien, hablaste de motoras masivos. Déjame hacerte una acotación. Te voy a aclarar, lo que tú dijiste está perfecto. Mira, el motor masivo, la definición, es un paciente que drena más de 1.200 o 1.500 centímetros cúbicos, ¿no? Súbitamente. No en 3, 4, 10 horas. No, no. Súbitamente pones un tubo torácico y llena completamente el pleurovac, como le llama usted, no sé, la trampa, no sé qué es. Trampa suena que ustedes le llaman trampa a otras cosas que sé en el Perú, ¿no? No en mi generación, eso no existía, lo de las trampas. Pero eso, mira, si el paciente le pone un tubo torácico y te llena la bolsa completamente, más de 1.000, 1.200, ese paciente posiblemente va a requerir hacer, ¿no? La causa número 1 de frecuencia es la intercostal, como dijimos. Claro, puede pasar la mamaria también, pero lo que vas a tener que pensar tú es, hay una lesión los pulmones no sangran tan súbitamente así, ¿no? Los pulmones, que es como una esponja, se contraen. Seguramente que tiene, sobre todo si es trama cerrado, es intercostales. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer tú con eso? Si el paciente sigue sangrando, tú le pones un tubo torácico, y tú personalmente, no la enfermera, tienes que ponerle, apuntar más de 300 mililitros de sangre por hora, ¿no? Ese paciente, o perdón, por minuto, ese paciente va a salir a operaciones. Ese paciente no hay lugar para seguir observando, nada, por eso, porque ese paciente se está desangrando. O sea que el volumen es más de 300 centímetros, ¿no? Por minuto. Ese paciente está, lógicamente, hasta el que barre en la emergencia va a decir, doctor, hay que llevarlo a sala, claro, porque está sangrando de más de 300. No, ese paciente. Mira, nosotros allá el residente está entrenado de cirugía para hacer una toracotomía, ¿no? O sea que no llamamos cirujano torácico, porque llamar cirujano torácico está durmiendo, dice, mire, hágale una tomografía computerizada, eso es lo que te va a decir el cirujano torácico, ¿no? Y me llamas a ver qué encontraron, ¿no? Se murió el paciente, ¿no? Ese paciente va a sala y tienes que abrirlo de alguna forma, hacer una toracotomía, y generalmente las toracotomías, bueno, si está sangrando en el lado derecho, tienes que abrir una toracotomía anterolateral derecha, y si en el lado izquierdo, anterolateral izquierda, ¿no? Y si está el paciente en paro cardíaco, haces una anterolateral izquierda, que es la toracotomía de resucitación. Ahora, ese en lo que respecta al, ¿cómo se llama? El hemotórax masivo, ¿no? Esa es la cuestión. Ahora, en cuanto a una cosa que tú hablaste, la lesión de tráquea. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El paciente con lesión de tráquea no viene con un letrerito, hey, yo tengo una lesión de tráquea, no. El paciente parece el hombre de Michelin. ¿Usted tenía esa propaganda? O el hombre de Michelin todo inflado, como eso le llamamos en inglés también, the Michelin Man. El Michelin Man es el tipo que viene todo hinchado, subcutáneo, por todos lados. Ese paciente, hasta que se demuestre lo contrario, tiene una rotura bronquial. ¿Y cómo se hace el diagnóstico tráqueo-bronquial? Bueno, claro, si está el neumotórax, tienes que poner 2 tubos, 1, 2, qué sé yo, pero ¿cómo se hace el diagnóstico? La respuesta del board exam es una broncoscopía. Tiene que ser una broncoscopía. Allá, lógicamente, también los residentes están entrenados para hacer broncoscopía, y la broncoscopía, y puedes ver tú la ruptura. Puedes ver y la ruptura no se ve como un hueco, se ve un flap, o sea, como un colgajo, que cuando el paciente respira, se mueve así, tic-tac, tic-tac. Ese es todo. Cuando abres el paciente, el bronco está completamente roto, pero todo lo que tú ves en el broncoscopio es tic-tac, tic-tac. Una vez que es eso, sacas el broncoscopio y ese paciente va a hacer, por supuesto, se supone que está intubado, va a salir operaciones con el que sepa hacer un reparo de un bronquio, ¿no? En mi caso, yo soy cirujano torácico, pero también todos los cirujanos de trauma ya pueden reparar bronquios, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, el hombre Michelin, eso significa rotura tráqueo-bronquial hasta que se demuestre lo contrario. Pablo, te dejo a ti, hablo demasiado. Sí. Otro Pablo. Bueno, creo que una de las preguntas que hiciste era si la toracocentesis tenía la pericardiocentesis, creo, ¿no? Que fue tu pregunta, ¿tiene algún valor? Bueno, es como, es como la analogía de lo que decía el doctor Aurelio de la punción en segundo espacio para el neumotórax de atención. Si yo estoy en un centro, yo le pongo el tubo de una vez. Ahora, la pericardiocentesis cada vez se utiliza menos porque hay signos
diagnósticos que te hacen pensar que el paciente tiene un taponamiento cardíaco y tú ese paciente tienes que pasarlo directamente a sala de operaciones. O sea, punto. O sea, ese paciente no hay que perder tiempo, a menos que tú estés en un medio rural, etcétera, y por ganar tiempo le puedas hacer una punción, una pericardiocentesis. Inclusive hemos visto pacientes que nos han llegado con vías centrales, con catéteres vías centrales colocados ahí en el pericardio y los va drenando, el paciente hace hipotensión, lo drenan y mejora hasta que llega. Y eso realmente ha ocurrido. Pero en el contexto de trauma, nosotros hacer el diagnóstico de una sospecha de lesión de pericardio es llevar a ese paciente directamente a quirófano. ¿Por dónde lo vas a abrir? Es el otro tema importante. Si es que lo vas a abrir por izquierdo, por derecho, o lo vas a abrir por esterotomía. Eso sería harina de otro costal. Pero sin duda alguna hay que llevarlo a quirófano lo más pronto. Dime. Déjame hacer un comentario acerca de la pericardiocentesis. Mira, yo nunca he hecho una pericardiocentesis, a pesar de que he escrito libros. ¿Y por qué no lo he hecho? Te voy a contar una historia para que nunca te olvides. No tengo historia. Tú sabes que el John Hopkins es uno de los hospitales mejores hospitales del mundo, John Hopkins, ¿no? Pero ellos nos mandaban a todos sus fellows a hacer fellowship de trauma, en shock trauma, en Baltimore, donde yo era, llegué a ser su jefe una oportunidad. Nunca fui jefe porque yo no soy político correcto como el doctor Tolino, ¿sí? Yo meto la pata haciendo cosas y me meto en problemas. Entonces, fíjate, entonces este doctor, que ahora es un profesor de una universidad grande, es Dios en Estados Unidos de cirugía, era mi fellow. Y entonces, doctor, tenemos que hacer una pericardiocentesis. Digo, pero pericardiocentesis, ¿para qué? Vamos a hacer o bien una ventana pericárdica, o hay que abrirlo, como dice él, se puede ser inestable. Entonces, puso la aguja, como dice la TDS, ¿no? Su paso subsifoideo dirigido al hombro izquierdo, pone el EKG, el aparato EKG para saber si ya está tocando el pericardio y sale sangre. Me dice, doctor, ¿ves? Tiene que haber venido un doctor del Hopkins para poder hacer eso. Ah, sí, Hopkins, ok. Bueno, hicimos una estereotomía media, porque claro, la lesión en el pericardio era presión, no estaba el paciente inestable, estaba estable. No encontramos nada. La aguja estaba en el pulmón, en la pleura. Y lo que tenía son hemotoras. Y le digo, ok, Hopkins, muy bien, Hopkins, muy bien, Hopkins. De esa fecha, yo no soy ningún adicto a pericardio. Claro, mira, si tú estás en Chincha, ok, mi pueblo, y el paciente tiene un taponamiento cardíaco, ya, mire, escuche lo que estoy diciendo. La tele, estoy de acuerdo con la tele. Si estás ahí en un pueblo ahí donde no hay ni nadie que pueda hacer otra cosa, yo sé lo que en el obrero lo que te van a dar, te llegas ahí, te van a dar ¿cómo se llama? La pastilla que le dan a todo para el dolor, ¿cómo se llama? Que a todo el mundo le dan eso en el hospital de Perú. ¿Ah? Paracetamol, te dan paracetamol. No, por eso yo no puedo enfermarme ahí porque sé que me van a matar. Mira, lo que tú dices, no puedes hacer eso. Si estás en un pueblo así que no hay nadie, el paciente se están tamponando, tú es verdad, puedes tratar de poner la aguja, cambiar el buen tubito y poner un dren ahí para pues lo puedan trasladar a Lima o Ica para que alguien que sepa qué hacer lo aproveche. Pero si estás tú en un centro de trauma o un hospital donde puede venir un cirujano torácico, entonces pues no hay razón para hacer eso. La verdad que no tiene sentido una pericárdico. Eso es para los internistas que drenan fluido pericardio que hay fluido por enfermedades médicas, eso está bien, pero en trauma, eso, a menos como te digo, estés en un pueblo donde no hay nadie que haga cirugía torácica, no hay otro cirujano más que tú que puedes salvarle la vida y ir en la ambulancia jalando hasta que llegues a Cañete, llegues a Lima y ahí alguien lo pueda salvar al paciente. Eso es lo que, por eso te digo, hay diferencia entre lo que se hace cuando estás solo o cuando estás en un hospital donde hay otros especialistas. Bien, gracias. Doctor Pablo, por ejemplo, para lo que es el trauma diafragmático, nos llegó un caso acerca de un paciente con una lesión, con 3 lesiones en el emitórax izquierdo, pero que una de ellas, el paciente llegó estable, pero en la imagen se ve, en la imagen radiológica, una presencia de un hemoneumotórax. Así que lo que se hizo fue un neumotórax más del 20% y un hemotórax que se calculaba más o menos 250 centímetros de sangre por su mano izquierdo. Saturaba bien, así que se hizo un drenaje pleural y después de ello lo que se evidencia en el drenaje pleural es que sale más o menos 150 centímetros de sangre y después de ahí ya no hay mayor drenaje sanguíneo.
por el drenaje pleural. El paciente más tarde, el paciente ya presenta una hipotensión, una taquicardia y sobre todo el abdomen un poco doloroso, resistente en el lado izquierdo, justamente en el abdomen izquierdo. Se hace una ecografía, porque lo que pasa es que en la noche no se hace una ecografía por motivo de que no se contaba con ella, centímetros de unidad perisplénico, todo lo que es el flanco izquierdo. De hecho, el abdomen ya estaba doloroso y por lo tanto el paciente ingresa a sala para una laparotomía exploratoria, porque obviamente la paroscopía tampoco lo teníamos. Y lo que se evidencia pues fue un trauma diafragmático. El trauma diafragmático o en trauma torácico y obviamente resulta un poco difícil diagnosticarlo en ese momento de que el paciente ingresa a emergencia. ¿Qué métodos o de repente cómo darnos cuenta para evitar justamente esa demora en el diagnóstico de un trauma diafragmático asociado a un trauma torácico? ¿Esa es la pregunta para Pablo? Sí, muy. Okay. ¿Puedo hablar? O con usted, jefe, ¿quiere decir? Sí, doctor Pablo. Pablo, no, Pablo. Ahí voy. Todo paciente que llegue con el trauma diafragmático. Con una lesión, con un estigma de trauma, tóraco-abdominal izquierdo, independientemente de la condición del paciente, tú tienes la obligación de diagnosticar o de tratar de descartar que no tenga una lesión diafragmática. Y más aún, si el paciente, tú por la condición clínica le pones un tubo y tiene sangre, es decir, que tiene un tórax positivo, y le haces un FAS y está positivo, tú dices sangre arriba, sangre abajo, tienes que pensar que hay una lesión diafragmática. Distinto es el lado derecho. Si es el lado derecho, bueno, y para yo poder hacer el diagnóstico de una lesión diafragmática, sin duda alguna, yo la única manera que tengo para hacerlo es ver el diafragma. Y es allí donde Julio va a estar muy contento, porque es allí donde la laparoscopia en trauma tiene el mayor de las justificaciones. Cuando yo sospecho una lesión de diafragma izquierdo, yo debo descartarla con la laparoscopia. Si tengo posibilidad o no de repararla, eso va a depender de mi experticia. Pero por lo menos el diagnóstico es viendo, no con tomografía, no con ningún otro, ni con una radiografía, etcétera. Para que una radiografía vea una ruptura diafragmática, tiene que estar el estómago montado aquí arriba. De otra manera, no la vas a ver. Entonces, la premisa fundamental es que nosotros acá, del lado izquierdo, ese paciente va para una videolaparoscopia. Y va por abajo primero, porque tú tienes que descartar otra lesión asociada. Entonces, muchas veces pasa de que, por ejemplo, tu paciente con esa lesión de esplénica, creo que escuché, probablemente sea lo que esté sangrando del tórax, si es que tiene una lesión diafragmática, precisamente sea lo que sangró en el abdomen, y en el tórax a veces no encuentras nada. Entonces, por eso es que es muy importante empezar por abdomen y hacer una laparoscopia. Yo creo que sin duda alguna, la mejor manera de hacer el diagnóstico es observando el diafragma. Ok. En la misma pregunta. Diagnóstico de rotura diafragmática. Nadie viene con el letrerito, yo tengo una rotura diafragmática. Es mi historia. Nosotros le enseñamos a los residentes, todo paciente en la radiografía de tórax no se ve el diafragma, crispy para los americanos, crispy, no se ve la traducción, o sea, se ve claramente el diafragma, el hemidiafragma. Si lo ves borroso, eso es una lesión diafragmática hasta que se pruebe lo contrario. Eso es lo más fácil. Una radiografía de tórax, preferible con el paciente sentado, pero no hacemos eso porque no sabemos si tiene fracturas torácicas, esa cosa. Pero que no ves el diafragma, lo ves todo borroso en el lado izquierdo, entonces algo ahí hay fluido. Podría ser simplemente una efusión pleural, podría ser sangre en el abdomen, pero ya nos lleva la atención que eso podría ser una rotura diafragmática. Nosotros no usamos rutinariamente el laparoscopio, a pesar que los cirujanos generales que hacen laparoscopía lo pueden usar. Yo no estoy acostumbrado a eso, pero yo creo que tiene razón el doctor Ottolino. Sin embargo, nosotros usamos, fíjate, la modalidad de la tomografía computarizada. ¿Por qué? Porque la tomografía computarizada, los últimos 64, que son los mejores tomógrafos, ¿no? Hacen mini cortes, que esos mini cortes te pueden enseñar que hay una ruptura diafragmática. Claro, si el paciente tiene el recto en el tórax, ¿no? Tiene todo el intestino arriba, el que barre te dice, Aurelio, tiene una rotura diafragmática, ¿no? Porque te das cuenta que tiene intestino, eso está ahí.
¿no? O sea, hay otro doctor muy interesante, el doctor que le dicen el burro Bernal de Medellín, que él corta y pone el dedo. Y con el dedo, no vayan a hacer eso por favor, ¿ok? Pone el dedo, con el dedo pasa por encima del diafragma y ves está roto. Pero él debe tener un dedo enorme, porque para poner el dedo, para ver todo el diafragma, el dedo de Bernal, le digo yo, pero por si acaso alguna vez escuchen, han publicado trabajo del doctor Bernal. O sea que eso no lo usa. Ahora, menos mal que el doctor Bernal no es urólogo, doctor. Ok, el tratamiento. El tratamiento de rotura diafragmática, bueno, mira, tú has descubierto que tiene una rotura diafragmática en el ¿cómo se llama? Abres el abdomen, no sabes que tiene rotura diafragmática, abres el abdomen, hay sangre, hay una lesión de vaso que no está sangrando, pero entonces, ¿cómo examinas el diafragma? Todo residente que hace trauma debe tener una luz aquí arriba, no sé cómo se dice una luz, porque es muy difícil. Frontoluz, porque es muy difícil ver el diafragma porque está metido ahí adentro. Entonces tú tienes que tener un frontoluz para poder verlo. Tienes que poner una sponging stick, o sea, en una pinza larga de esas para limpiar que usan de anillo, una pinza larga de anillo, se pone una torunda y con esa torunda y la pinza larga son la extensión de tus dedos. Tú los mueves para arriba, para abajo, tú extiendes el diafragma. Siempre esta vulgaridad que yo le digo porque no se olviden, el diafragma es como el calzón de una persona de mucha edad que mi teléfono me dice que aquí quiere traducción de calzón. No, entonces tú lo que tienes que hacer es expandir, porque si no haces eso, se te va a pasar un hueco en el diafragma, ¿ves? Porque el diafragma tiene la tendencia a arrugarse todito, y a menos que tú lo estés extendiendo así para ver, no vas a ver el diafragma. Y una vez que ves el diafragma, tú agarras dos clamp de Alice largos, pinzas los dos puntos de un extremo a otro, los que están en el hueco, y lo jalas hacia ti. ¿Por qué? Porque el cirujano que no sabe hacer trauma va a querer operar así, por abajo. No. Tú jalas el diafragma con los Alice hacia ti, y el diafragma va a estar encima de tu cara. Así, lo vas a jalar así, y así cualquier opera, porque lo tienes enfrente a ti, exposición. ¿Y con qué operamos? Operamos con Prolene, ¿no? Prolene generalmente 2O, o hacemos horizontales, puntos horizontales, y encima le ponemos un surgié en los bordes, porque los bordes del diafragma tienen la tendencia a sangrar y te pueden producir postoperatoriamente un hemotoras. O sea, ¿no? Esa es la forma como reparamos el diafragma nosotros. En el lado derecho, yo creo que sí hay mucha oportunidad para ver con el laparoscopio, porque está el hígado, hay que estar seguro de lo que estamos viendo. Inclusive resonancia magnética. Fíjese, doctor, yo en el lado derecho pudiera, y lo he hecho, en este caso, tenemos que tosar el vaso y recién tener acceso, ¿no? Una maniobra un tanto difícil, porque teníamos que tosar el vaso hacia la línea media para tener acceso, y lo que sí pude, después de varios minutos, poder llegar a darme cuenta de ese trauma diafragmático, era el diafragma, no era fijo, era como si estuviese abanderando, como si fuese una bandera al viento. Es decir, un movimiento bastante bamboleante de mi diafragma, que nos hizo dar cuenta de que algo pasaba. Tuvimos que ahondar más en la visión y recién vimos el vaso, y la maniobra esta a veces es un tanto riesgosa porque el vaso es muy noble, ¿no? Sí, doctor Pablo. Sí, que yo decía, perdón que te interrumpí, yo decía que Sí. inclusive el lado derecho no, o sea, el lado izquierdo se explora, el lado derecho yo pudiera manejarlo conservadoramente. Si tengo un escáner, porque una lesión hepática yo la puedo manejar conservadoramente, y una lesión diafragmática derecha también la pudiera manejar conservadoramente. Entonces, claro, eso va a depender del recurso que tengas allí disponible para el seguimiento, ¿no? Mira esta historia. Yo he escrito varias cosas sobre rotura diafragmática, inclusive creo que en el libro de Mattox, una vez escribimos con mi amigo Asensio el capítulo de rotura diafragmática. Pero fíjate, un paciente, yo que pensaba lo mismo que el doctor Ottolino, que la rotura diafragmática en el hígado no va a pasar nada, porque el hígado no va a dejar que se meta el intestino ahí, ¿ya? Sin embargo, hay un caso, a propósito de un caso, como decíamos los peruanos en mi generación, a propósito de un caso, de un italiano que tenía una rotura diafragmática y no sabía. Y un día hace un esfuerzo
y se le lleva el hígado, se le mete todo, completamente el tórax y se muere. Entonces, desde ese momento, tuvimos un paciente nosotros en que nos hacía un postoperatorio en la UCI, nos hacía derrame pleural derecho y no se mejoraba, derrame pleural derecho no se mejoraba. Le hicimos una resonancia magnética y lo que pasaba es que no había diafragma. El diafragma se había retraído completamente. Lo que estaba separándolo era el hígado solamente. Entonces, cuando entramos por el tórax, nos encontramos que no había diafragma. ¿Dónde está el diafragma? Está pegado a la costilla. Tuvimos que ponerle una parche no de Dacron, como se llama, Gore-Tex, de Gore-Tex, que tienen que ponerse puntos horizontales y pericostales. O sea que tiene que, porque si no, ¿a dónde lo enganchas? Tienes que poner puntos pericostales, alrededor de las costillas. Entonces el parche ese de teflón o lo que sea, hizo un diafragma nuevo, porque no tenía diafragma el tipo, y eso era lo que el fluido abdominal estaba yéndose al abdomen y le poníamos tubos y seguía. Eso salió en la resonancia magnética. Pero ese es un caso ya posterior, ¿no? Posterior. Ahora, para terminar, los casos de las roturas de las lesiones diafragmáticas, cuando se encuentran inicialmente, se operan a través del abdomen. Siempre se opera a través del abdomen. Pero si 2 semanas más tarde el paciente le descubre que tiene una lesión diafragmática, se te pasó, no entras por el abdomen, entras por el tórax. Eso es la regla. ¿Me dejo entender? O sea que si tú entras en medio de la noche o ese día que estás explorando, oh, tiene una rotura de diafragma, lo reparas por el abdomen. Pero si el paciente no sabía que tenía una rotura de diafragma, la descubres una semana más tarde, no entras por el abdomen, entras por el tórax. Ahí se repara el diafragma. Claro. Doctor Pablo, una pregunta, Pablo. En caso de un neumotórax de aproximadamente 30%, paciente joven, sin disnea, sin alteraciones en funciones vitales, siempre colocar en ese paciente, ¿no? Paciente aparentemente estable con una lesión torácica penetrante, por arma blanca podría ser, pero 30% en radiografía de neumotórax. Drenaje no, y si es, ¿cuánto tiempo en observación? Y probablemente cuánto tiempo más para poder hacerle el control sin pensar más. Fíjate, cuando el mecanismo de trauma es por penetrante, entonces habitualmente son lesiones que no son neumotórax puros, sino que tienen algo de hemotórax. Entonces, yo creo que es al lugar la colocación de un drenaje torácico en el contexto de un trauma penetrante en el tórax, siempre. Distinto es que si tú te llamaran a la urgencia porque tienes un neumotórax puro, producto de una ruptura de una bula, qué sé yo, o producto de un acceso venoso central, que tú dices, bueno, le puedo poner una válvula de Heimlich si quiere, o inclusive podemos manejar conservadoramente. Hay varios estudios que hablan de que si tú tienes aproximadamente entre 25 y 35 milímetros de separación en estudio radiológico, más allá de hablar de porcentajes, tú pudieras manejarlo conservadoramente sin colocarle ningún drenaje y observar a ese paciente siempre y cuando darle las recomendaciones como por ejemplo no viajar, si el paciente vive en alturas, no escalar, no tomar vuelos presurizados, no hacer deportes de alto impacto, entonces obviamente pudiera ese paciente manejarse conservadoramente. Pero en el contexto de trauma penetrante, donde puede haber la combinación de sangre y aire, es preferible siempre colocar el tubo de drenaje. Sí, es interesante porque fíjate que en Hollywood son famosos pacientes que tienen neumotórax muy pequeñito, yo no le puedo decir 20%. Eso lo trabajan conservatoriamente porque, claro, a Sofía Loren no le van a poner un tubo por un de 20, ¿no? Entonces le aspiraban, inclusive llegaron al punto que aguja muy finita, aspiraban el aire y clavaban y se iba bien. Pero son casos especiales, paciente que no es un paciente traumatizado severo, es un paciente que le hicieron una esofagoscopía y hicieron un huequito y salió un poco de aire y se quedó ahí. Pero normalmente no hacemos eso. Ahora, en cuanto a ¿cuál fue la otra cosa que estamos hablando? Del neumotórax, bueno, y ahorita ya se me olvidé, pero es una cosa importante. Siga, doctor. Bueno, hay algo que no lo has mencionado. ¿Qué? Si tú tienes un paciente con quilotórax, esa es otra lesión. ¿Saben lo que es quilotórax? Lesión del ductus que lleva la linfa, ¿no? Sabes que
La linfa Una lesión comienza, en el conducto torácico. conducto torácico. Comienza en la cisterna de Pequet, que está en el lado derecho, izquierdo acá. Bueno, entra a través del hueco diafragmático, es derechista, ¿no? Es derechista, entra al costado de la columna vertebral por el tórax derecho. A la altura de T10 se vuelve comunista, se vuelve a izquierda, el conducto torácico, y sube al cuello, donde entra en el ángulo yúgulo subclavio de Pirogov. Puta anatomía de Testil, Latarjet, ustedes nunca estudiaron eso. El libro de Testil, Latarjet. O sea que de derecha al lado de T10, voltea a la izquierda y termina en el cuello, en el ángulo yúgulo subclavio, la vena yugular y la subclavia. Ahí termina, ángulo de Pirogov. ¿Por qué le digo esto? Porque es un paciente que tiene un traumatismo múltiple, como le llaman ustedes, no sé cómo le llaman en español, múltiple cerrado, ¿no? Y ese paciente tiene una fractura a la altura de T10, de la conducta torácica. Está bien, nadie le había hecho nada, el ortopedista le quiso manejar eso, de repente tiene una efusión pleural, le ponen un tubo y sale leche. Diagnóstico, quilotórax. ¿Cómo se trata el quilotórax? Trataron de hacerlo con dietas, con corte de ¿cómo se llama? De comida que no tenga grasa, nunca trabajó. Entonces, ahora con la toracoscopía, ellos pueden entrar, ¿no? Y ver el conducto torácico, que es de milímetros, que normalmente la única forma cuando yo he hecho reparo o ligadura del conducto, el ducto torácico, ha sido que le tienes que decir al anestesiólogo que lee leche en el NG tube, en el tubo nasogástrico. Y la grasa hace que salga, ves una grasita que sale, parece un pelo, un pelito. Y ahí eso lo clampa, clip, clip, y se acabó el payaso. Ahora con la toracoscopía, el conducto torácico se ve el tamaño del dedo meñique. O sea, que está más ciego, encuentra, lo clampa y terminó. $2,000. ¿No? El tratamiento de lesión del conducto torácico. Pero para que sepas que va para la derecha, voltea a la izquierda y termina el cuello en la izquierda. Sí, doctor Johan. Sí, doctor Pablo, la tomografía, en algún momento usted relata acerca del uso de la tomografía para evaluar en estas lesiones torácicas un fact o no, que en un momento ¿me podría hablar acerca del uso de la tomografía en este tipo de lesiones, en este tipo de traumatismos en tórax, más allá de la ecografía y la radiografía en tórax? Sí, bueno, yo me he convertido en un amante deliberado de la tomografía desde que estoy aquí en Chile, porque yo en Venezuela pues, obviamente era muy limitado. Y aquí lo comentábamos la vez pasada que para mí es más fácil hacer una tomografía que una radiografía de tórax. Es increíble. Y de hecho, este tiempo que he estado acá he aprendido muchísimo porque nosotros mismos somos los que leemos y he tenido una subespecialización en leer tomografía estos 3 años que llevo acá en Chile. Esa lesión de la mamaria que viste allí, que les enseñé, nosotros supimos que era una lesión de mamaria antes de entrar a quirófano porque le hicimos un TAC en el contexto del paciente inestable que te comentaba la semana pasada, perdón, en la clase pasada. Entonces, sin duda alguna, la tomografía te orienta, aunque vimos, fíjate esto que está interesante, vimos la lesión de la mamaria porque vimos un flush, una extravasación de contraste en la mamaria, no vimos, y te digo porque lo vimos después en quirófano, la lesión de la cava. Pero sin duda alguna que te orienta muchísimo a qué vas a hacer y sobre todo en el tórax, que te orienta en el sentido qué cavidad vas a abrir y por dónde vas a entrar, porque el abdomen tiene una sola puerta, mientras que el tórax yo puedo variar, si es que lo abro de izquierdo, derecho, si es que le hago una esternotomía. Entonces, la tomografía te ayuda muchísimo. Yo creo que la tomografía, siempre y cuando tú la tengas, es un plus. Sí, yo quería hacer un comentario acerca de algo que la tomografía en Estados Unidos, por la facilidad que tú puedes tener el tomógrafo, como te digo, a 10 metros, y son tomógrafos que no eran tan buenos como hoy en día el tomógrafo
en 4 o 5 minutos te hace tomografía de pie a cabeza. A tal punto que a mí me bromeaban, el tomógrafo en shock trauma se llamaba Rodrigo Gram, porque el Rodrigo Gram era hacer una radiografía y es estoy hablando hace 20 años, de arriba para abajo. Entonces que en 5 minutos tú puedes saber si el paciente tiene una lesión en el tronco encefálica, puedes saber si hay una fractura de cuello, puedes saber si hay una lesión de cualquier naturaleza en el tórax, puedes saber lo que pasa en el abdomen y la pelvis, pues todo lo que nos aprendemos en la clínica casi no sirve porque ahí nos hace el diagnóstico. Por eso es que estamos mal acostumbrados en Estados Unidos a que la tomografía es tan asequible que muchas veces no tienes que pensar mucho porque en 10, 15 minutos ya sabes lo que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque yo quiero irme a dormir, porque sé que ese paciente no va a necesitar UCI, no va a necesitar operaciones. Es decir, esa es la ventaja. Pero tenemos que ser sensibles y pensar que en Latinoamérica no todos los hospitales tienen eso. Hay hospitales que ni siquiera tienen radiografía de tórax, como decía Ricardo Herrera. A veces se había malogrado el aparato y no lo componían. Hasta eso está tan mal, ¿no? Pero la mayor parte, como te digo, tomografía es muy importante. Hay un punto que no se ha hablado, del cual se supone que yo tenga cierta, digamos, conocido por esa naturaleza. La rotura de aorta. La rotura de la aorta torácica no es muy común, porque el 80% de pacientes con rotura de aorta, trauma cerrado, mueren en la escena del accidente. Se van a la sala de Rokitansky, tanto que le gusta el nombre, es la sala de autopsia, la sala de Rokitansky, ¿no? Mueren en la escena del accidente, nunca los ves, ¿no? O se mueren en camino al hospital, el 80%. Los que llegan vivos, 20% de esos se mueren porque no haces el diagnóstico. O sea que hay que tener mucho cuidado. Y el paciente con rotura de aorta, desgraciadamente, llega. Si ustedes ven esa película que nunca se la mostré, creo que salgo yo en Life in the ER, esa película el tipo está borracho y llega diciendo yo estoy bien, yo estoy bien. Tuvimos que intubarlo porque no podíamos evaluarlo. A veces intubamos al paciente porque si no lo intubamos, ese paciente no se puede evaluar, no le pueden poner lo venoso, no se puede hacer nada porque está peleando el paciente con él. Es una indicación para nosotros de intubar al paciente para evaluarlo. Bueno, la rotura de aorta puede estar así. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero, clínicamente, podría ser un paciente que está con una presión que sube y baja. Eso no está escrito en los libros, ¿no? Sube y baja. Tú ves un paciente que la presión está en 100, 80, 40, 50, 100, 40. Ese paciente es algo raro, tiene una lesión torácica y la presión sube y baja. Sobre todo si tiene un tubo torácico en el lado izquierdo y está sangrando activamente. Pensar en rotura de aorta. Entonces, otra forma es el diagnóstico clásico. No estoy hablando de la rotura de la aorta que está completamente rota, ese está muerto, ese nunca llega a usted. Este es un paciente que tiene la aorta junta, pero tiene un hueco ahí. Entonces ese paciente entra a la tomografía computerizada. ¿Qué es lo que tú debes ver en la tomografía computerizada? Debes ver un hematoma periaórtico. Un hematoma periaórtico y el aorta no se ve limpia. Se ve algo. El ATLS te dice que en la radiografía de tórax ves el botón aórtico está turbio, ves que la ventana P aortopulmonar no existe, te dicen que el NG tube, el tubo nasogástrico está desviado. Eso está bien, pero en un centro de trauma nosotros hacemos una tomografía computerizada y en 5 minutos sabemos si el paciente tiene rotura de aorta o no. Ese paciente va a sala de operaciones. Ahora, el 80% de cirujanos hoy en día no operan la aorta. Yo tuve una experiencia muy grande, escribí libros sobre estas cosas y enseñamos todo Estados Unidos, a los fellows, cómo hacer el reparo de aorta. Se me murieron muchos, a pesar que se salvaron muchos, pero es una operación difícil, porque es como ensamblar una bomba que está lista para estallar. Tú entras y lo que ves, el paciente está en toracotomía posterolateral izquierda, lo que ves es un coágulo enorme, enorme, ¿ok? Si el residente que te está ayudando, el fellow que está ayudando, tiene dedos de los pies en lugar de dedos de las manos y mete el dedo, explota eso, que no hay control y ves sangre que va hasta el techo. El paciente se murió. No lo salva nadie, no lo salva nadie. No hay tiempo para poner un clamp, se murió. Entonces, si el paciente llega y tú tienes la oportunidad de ponerle un tubo doble, tienes que ponerle un tubo, intubarlo doble para que colapsar un pulmón. Tiene que estar colapsado ese pulmón para que te dé más espacio para trabajar. Solamente el pulmón derecho está trabajando. Y si tienes tiempo, ese paciente lo que tú haces, tienes que hacer control proximal por debajo de la subclavia y control distal.
Una vez que tienes ese control, que es difícil hacerlo, sobre todo el mal proximal, respiras un poco porque seguramente tienes tiempo para salvar a este paciente. Y luego tienes que limpiar el coágulo, los intercostales, y luego tienes que poner un graf intercostal con 3 soprolines, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es una maniobra que hay que ser realmente cirujano cardiovascular para hacer eso, ¿ves? Pero hoy en día hay lo que le llaman el TEVAR, que es el transendovascular, o sea que tú, el cirujano no hace nada, el cirujano está mirando ahí y él es el radiólogo especialista el que mete un tubo por como hacen el famoso, ¿cómo se llama? Riboa, esa cosa, por la femoral, y van poniendo el tubo, y cuando llegan a esa zona, ¡pum!, inflan el balón, y ese paciente le ponen, o sea, endovascularmente le pone un graf. Ahí terminó, ¿ok? O sea, todo lo que me morí por 20 años haciendo eso, claro que publiqué un montón de cosas, esas cosas, desapareció, porque hoy en día el 80-90% de pacientes son operados con ese tubo, el TEVAR. Hasta ahora, desgraciadamente, no hay seguimiento más de 10-15 años. No sabes qué va a pasar con esos tubos. Pero hoy en día decirle que hay que hacer como Aurelio me enseñó, que había que hacer, no. Hoy en día, ¡pum!, el TEVAR y se acabó, ¿no? Así que, pero tienes que saber, cuando tú tienes duda que ese paciente, ponte que te llega a ti, ¿cómo se llama? Sagasti, el presidente, te llega en un accidente de carro, te llega ahí al Vitarte, ¿no? Y ustedes lo están viendo, y la presión sube y baja, y sube y baja, y tiene la facilidad, mientras que están esperando que llegue el helicóptero, que dice que no compraron el aceite, no sé, como en el Perú, ¿no? No había gasolina, qué sé yo. Entonces, usted le va a dar la tomografía computarizada y hay una rotura de aorta. Tienen que decirle, este paciente tiene que ir a un centro donde pueda, no sé, ¿usted tiene un cirujano cardiotorácico ahí que puede hacer una rotura de aorta en el Vitarte? No me vas a decir ahora, porque si no, no te botan de ahí, no vas a decir que no hay, ¿no? Pero, No, no hay cirujano de la verdad es que, mira, un cirujano, yo terminé mi especialidad de cirugía cardiovascular torácica. ¿Y cuántas aortas hice en ese periodo? 0. Porque todas las aortas iban a la Universidad de Michigan, no iban a mi hospital. Por eso, en los centros más ocupados de trauma de Estados Unidos, no ven más de 10 aortas al año. Y si hay 3 cirujanos cardiovasculares, cada uno hace 2, ¿no? Y ahora, como él no hace, si no tiene que llamar a la radiólogo, no hace ninguna. O sea que al final, si vas a encontrar, no encuentran un equipo que haga endovascular y el cirujano torácico no sabe cómo hacerlo en Estados Unidos, también se muere el paciente, aunque haya ido a Harvard y todas esas cosas, ¿no? Pero en fin, eso lo quería hablar, que hay que pensar siempre que el paciente con trauma cerrado puede tener una rotura de aorta, y ese paciente tienes que derivarlo a un sitio mayor, porque tú no vas a poder salvar a ese paciente si tiene una rotura de aorta trauma cerrado. No me estoy hablando de trauma penetrante, que es muy diferente. Doctor Aurelio, en caso de trauma, el hecho de colocar un drenaje pleural, y lo mencionaste en algún momento, drenaje pleural, un accidente es la ruptura de una de las arterias intercostales, y esto ocasiona más estrés en el procedimiento y probablemente tengamos que reparar de alguna manera. Una maniobra para poder controlar el sangrado por ruptura de arteria intercostal. Bueno, si el paciente tiene un hemotórax masivo. Una maniobra importante para poder controlar ese sangrado. Sí, por eso te digo, si el paciente tiene un hemotórax masivo, tienes que entrar a hacer operaciones. Tú ves donde está sangrando y pones puntos por pericostales, o puedes poner clips, ¿no? Lo puedes clipear o pon puntos, ¿no? Puntos y transficiantes y paras eso. Ahora, claro, tú sabes que el doctor Ottolino es muy amante de los, ¿cómo se llama eso? Los Foley, ¿no? Pero es verdad. Ajá, sí, Pablo. Y es importante porque tú estás en un momento que tienes, que está sangrando y te das cuenta que es en el área donde has puesto el tubo, porque es Julio, que ese día se tomó mucha cerveza, qué sé yo, porque ya lo vacunaron, entonces salió a divertirse, y entonces pone el tubo y agarra la intercostal. A propósito, y hemos tenido en Estados Unidos muchos de esos casos iatrogénicos. Todo eso que ponen el tubo y dañan la intercostal, misteriosamente llegan a ser chairman de departamento. Así que yo sé, una de las condiciones para ser chairman de departamento tiene que ser una barrabasada, como en este caso, y hincharla intercostal. En ese caso, temporalmente se puede poner
el Foley, como me diría Pablo, y controlar temporalmente. A veces coagula y ya no sangra más, pero si hace una sangrado que tienes que llevarse a las operaciones, ahí es donde lo approach, ¿no? Ese es el asunto. Pablo, ¿tienes alguna otra idea ahí? Gracias. ¿Algún comentario, doctor Pablo? No, completamente de acuerdo, sí. Y el Foley inclusive lo hemos utilizado para lesiones de parénquima pulmonar, pero intraoperatorio, mientras que piensas qué es lo que vas a hacer, mientras que te buscan el material para trabajar, pero sin duda alguna y lo que dice el doctor es cierto, hoy en día el TEVAR es lo que manda en la lesión de la aorta y sobre todo porque es que puede ser muy complejo, si la lesión de aorta está por encima de la aorta torácica, si está por encima de la emergencia de la subclavia izquierda, es un paciente que hasta necesita bomba extracorpórea en el momento que tú lo vayas a operar. Bueno, el doctor Aurelio tiene una experiencia enorme en ello. Y si no, bueno, yo tengo unos videos que no lo consigo, pero tuvimos un video de un paciente que se le hizo un reemplazo de un segmento de aorta por una lesión, obviamente por debajo de la subclavia, y quedó bien interesante, ¿no? Entonces, pero obviamente lo hizo el cirujano torácico, perdón, el cirujano cardiotorácico. Entonces, sin duda alguna que el aporte de ellos es muy importante. Uh-huh. Pablo, ¿en qué momento nos dicen una vez que se puede colocar 2 o 3 tubos, ¿no? ¿En qué casos es que has podido tener esa oportunidad de insertar más de 2 tubos de drenaje pleural? ¿En qué casos? Bueno, en el contexto de un paciente que llega a la urgencia, no, yo nunca he colocado más de un tubo en la urgencia. Obviamente, cuando tú le abres el tórax, etcétera, siempre yo particularmente salen con 2 tubos, uno posterior y uno anterior, porque me parece una manera más expedita de drenarlo y que evitar ese hemotoras residual que pueda quedar. Pero yo habitualmente siempre he colocado un solo tubo. De verdad que para lo que tú necesitas es un solo tubo en la urgencia. Mira, un tubo y tiene que ser un tubo de 40, 30, 36 máximo, no mínimo, no. El tubo de 28, 24, eso no tiene lugar en trauma. Esos son para los internistas o cirujanos que ponen por fusión pleural, eso es electivo. Pero en caso de trauma, mínimo 36. Nosotros ponemos 40, Big Mamas. Ahora, nosotros ponemos un tubo, ¿ok? Si tienes que poner 2 tubos y el tipo está sangrando más de 300 a la hora, les dije minutos, 300 a la hora, además de los 1500 que tuvo, ese paciente debe ir a hacerle operaciones porque está exsanguinándose, ¿no? O sea que para nosotros poner más tubos significa más tubos, ¿por qué? Porque está sangrando, entonces hay un problema. Si es más de 300 a la hora, un viejo como yo, que ya tengo 78 años, si yo no puedo tener 300, yo tengo 100 a la hora, ya pasé a otro mundo, estoy bajo tierra, ¿no? Pero un tipo joven que ponga 300 a la hora, por eso es que nosotros marcamos, no confiamos en la enfermera. Cada 10 minutos le marcamos esto cuánto está sangrando. Si sigue sangrando, ese paciente está sangrando aquí. Alguna gente dice que que toca el tubo, está caliente, es sangre arterial, si está fría, es sangre venosa. Bueno, la ivermectina trabaja también, ¿no? Pero entonces es otra historia, ¿no? No quiero hablar de la ivermectina, trabaja, pero desgraciadamente no se hacen estudios prospectivos randomizados ciegos. Y ese es uno de los problemas que aquí, y te voy a decir, cuesta tan barata la ivermectina que los laboratorios americanos no quieren hacer ningún estudio porque van a gastar 20 millones en un estudio cuando la ivermectina cuesta 50 centavos de dólar. No es negocio para ellos. Desgraciadamente es el problema, que medicina, el dinero, como es la vacuna, que estamos... Ahora sabes que acaba de salir una vacuna a propósito de la Johnson Johnson. Es una vacuna, pero que solamente es efectiva en el 66%. Pero según ellos, el 85% de chances que no te dé una enfermedad mortal. Yo no sé, yo no me han vacunado todavía porque estoy rogando que me vacunen y no me vacunan. Yo tengo 78, soy gordo, tengo problemas pulmonares, cardiovasculares, o sea que yo soy de riesgo. Pero fíjate cómo es, aún en Estados Unidos no compraron más que 50 millones de vacunas en un país de 300 millones. Imagínate que hoy día estamos en problemas y que la gente está sin vacunar.
Entonces, no estamos hablando de Perú, no hay ni siquiera, estamos soñando en la vacuna china que viene, ¿no? Pero el problema que también hay en Estados Unidos. Pablo, ¿eso era tuyo? No, qué bueno está eso. Perfecto. Lo está No, poniendo... doctor, disculpe, antes de que se haga más tarde, justo le estaba diciendo al doctor Medrano, era justo me había compartiendo con Willy, justo que no podía, tenía problemas para compartir la imagen. He encontrado justamente esta fórmula como para calcular el neumotórax. Entonces, queríamos saber si ustedes la habían visto y si era factible su uso, sobre todo en el cálculo de neumotórax cuando tenemos estos casos en la emergencia, ¿no? Obviamente en pacientes que están estables. Mira, Sí, bueno, tú primero, Pablo, después sí, yo. yo sí la conocía, pero yo creo que para nosotros el trauma, esto aplica más para, como te decía, un neumotórax que es un neumotórax puro. Un neumotórax que además de esto tiene sangre por el contexto del trauma, es medio complicado tomarla como rígido. Sí puede ser una medida de referencia si tú utilizas esto y ves cómo está la clínica del paciente, sobre todo, pero por demás, no deja de ser un recurso adicional, pero creo que la clínica va por delante. No sé, doctor Aurelio. Mira, yo como 40 años de cirujano de trauma, exclusivo de trauma, nunca tengo esta forma, a 3 de la mañana, cuando viene el trauma, a 3 de la mañana, ¿te imaginas que me voy a estar fijando qué porcentaje de la curva y esas cosas? No, el paciente es un paciente traumatizado, politraumatizado, ¿no? Y tiene un neumotórax. Y el neumotórax, a menos que sea un neumotórax pequeñísimo y no tiene ninguna lesión severa, ¿no? Ese paciente va a estar en un... No, yo me moría de miedo mandar a este paciente a un piso con un neumotórax. No, Claro. no, ese paciente tiene que tener un tubo, ¿no? ¿Ya? Un tubo, a menos que lo mandes a la UCI, aún así en la UCI, yo no me confiaría de que va a estar bien, ¿no? Cuando te digo, en trauma es muy diferente, estos son para casos clínicos, médicos, que tienen un neumotórax, pero en trauma yo no me mamaría, me comería una de estas cosas, y te imagínate que se me muere un paciente con un neumotórax, es decir, yo no tendría ninguna defensa, tengo que trabajar para ese abogado por el resto de mi vida, ¿no? No tengo ninguna defensa. O sea que, no. Ahora, toda esta gente que hace estas cosas, te aseguro que el que escribió esto nunca hace trauma, sino es un tipo que sacó data a propósito. ¿Saben por qué escriben tanto los americanos? Porque hay algo que se llama registro de trauma. O sea que cada paciente que trauma que llega, ellos tienen en la computadora, el interno pone el paciente con todo este registro de trauma que lo llena. Entonces, cuando tú quieres escribir un papel, lo único que tienes que hacer es sacar la data de la computadora y en media hora escribes el papel. Por eso es que pues, escriben tanto. El doctor Ferrara, que quizás lo conocen ustedes, llegó a visitarme hace muchos años cuando él era joven y yo trabajaba en Shock Trauma y le dimos a él el registro de trauma que usamos en Shock Trauma. Y además que le dimos otras cosas, computadores y todo, y sus unidades de cuidados intensivos. Pero fíjate, él hizo el primer registro de trauma en Sudamérica. No tenía, y comenzó a Ferrara de repente a publicar y publicar y publicar. ¿Por qué? Porque ustedes debían tener, ¿tienen registro de trauma aquí en su hospital? Porque si no tienen, nosotros les podemos ofrecer, la Panamericana les puede quizás brindar esa ayuda para que lo tengan. Es una cosa en la computadora, o sea que lo único que tiene que hacer el interno es llenar eso con cada paciente que llega, con el trauma, y usted el día que quiere escribir un papel, ahí lo tiene, ¿no? El paciente está escrito en el papel, lo único que tiene que ponerlo junto, pero la data, la información está ahí. Así es. La Bien, verdad, doctor, sí, llegando a la... sí tenemos el registro de trauma. Estamos ajustando nomás algunos datos, algunas técnicas para no perder la continuidad del total de los pacientes, pero sí, justo con la Sociedad Panamericana de Trauma nos había dado ese plus en el hospital para tenerlo. Qué bien, qué bien. Siendo las 10:20, los comentarios finales antes de poder terminar esta tercera sesión. Doctores, doctor Pablo.
Bueno, yo pienso que nuevamente agradecido y ya casi te iba a escribir porque me iba a despedir porque ya para mí son las 2:30 y mañana tengo un turno largo. Importante felicitarte, Julio, por tu exposición y sin duda alguna que el trauma torácico es una de las entidades más importantes en el manejo de trauma que debemos estar preparados porque tiene múltiples factores, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Entonces, debemos estar bien claros en qué vamos a hacer con un paciente cuando nos llegue a la urgencia con un trauma torácico y que tomar en cuenta que, como lo dijimos antes, de las 5 principales causas de muerte, 4 pueden estar en el tórax. Entonces, un paciente con trauma torácico puede ser o extremadamente grave o sutil que se resuelva sin probablemente hacerle nada o ponerle simplemente un tubo. Y no quiero dejar pasar que la simpleza de la colocación de un tubo no es tampoco como tal, ¿no? Un drenaje torácico tiene su comorbilidad, como lo dijo el doctor Aurelio, hay que saberlo colocar. Hemos visto tubos de tórax que han llegado a perforar pulmón, aorta, y en el menor de los casos que hayan tenido lesión de arteria intercostal, pero también es un procedimiento que tiene su riesgo y que hay que hacerlo de la forma adecuada. Nuevamente me despido, muchas gracias y siempre para mí es un placer estar con ustedes y con el maestro. Gracias. De igual manera, yo Gracias, doctor Pablo. Gracias, doctor. quisiera agradecer a Johan por invitarnos. Como ven ustedes, sigo haciendo propaganda al MIPS, que es un curso extraordinario. El doctor Ottolino es muy humilde, ¿no? Entonces, él tiene un curso que es extraordinario. Ya se han dado cuenta la figura que él tiene, que eso no lo tiene en la TLS. Entonces, ustedes, quizás él les pueda ayudar algún día que pase esta pandemia, todo se puede hacer el curso. Yo tengo intenciones de que ese curso lo tomen para mí todos los estudiantes de medicina deberían tomarlo antes que terminaran, como los israelitas, que los israelitas, todos los residentes de cirugía tienen que tomar el ATLS. Asimismo, nosotros tenemos el DQT, que es un curso mucho más avanzado, ya es curso técnica quirúrgica, ¿no? Aunque tú me digas, no, yo voy a ser laparoscopista, y Vera me dice, no, yo quiero hacer, no sé qué me dijo que ella quería hacer, pared abdominal, y Julio le quiere hacer competencia al doctor Johan, ser laparoscopista de la uña izquierda, pero en fin, la cuestión, ustedes tienen, todo cirujano debe saber qué hacer con un paciente traumatizado. Si te llega, estás en Chincha, Julio, y yo estoy ahí visitando a mi familia, si no me mata el virus, no sepas qué hacer con mi vaso que me lo han roto en el camino, ¿no? Porque se ha causado el colectivo, ¿no? Porque si no se muere uno ahí porque nadie lo puede operar. Pero en fin, yo quiero agradecer esto a mi gente, a los peruanos. Todavía hay 12, ya 13 fueron a dormir. El doctor Ottolino tiene que irse a dormir, mañana está de guardia, y cuando él está de guardia, Willy se queda chico. Cuando está Ottolino de guardia, llegan 20 pacientes con 5 puñaladas en el mismo hueco, sí, así, en el corazón. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, doctor Aurelio. Gracias, doctor Pablo. Muchas gracias, doctor Pablo. Gracias, Vera. Gracias, Julio. Buenas Gracias noches a todos. Gracias, doctor. Gracias. Igual, Vera y Julio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.